La biodiversidad contemporánea es el resultado de millones de años de evolución, un proceso estrechamente relacionado con la forma en que las células resolvieron sus necesidades energéticas. Las plantas y otros organismos son fotosintéticos. En la fotosíntesis, la luz es utilizada para transformar dióxido de carbono del aire y agua del suelo en azúcar y otros compuestos orgánicos, y en el proceso se libera oxígeno al aire. Así, estos seres vivos autótrofos necesitan luz e intercambian materiales con el ambiente. Por su parte, los animales y otros organismos no son fotosintéticos, sino que obtienen energía de los compuestos orgánicos contenidos en los alimentos y también intercambian materiales con el ambiente. De hecho, todos los seres vivos establecen relaciones estrechas de intercambio de materia y energía con el ambiente. Estas relaciones siguen dos patrones básicos. 1. La energía fluye. Y 2. Los materiales que constituyen a los seres vivos se reciclan. La ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones de los organismos entre sí y con el ambiente en el que viven, así como las causas que regulan su distribución y abundancia. Los niveles de organización superiores a organismos son poblaciones, comunidades, ecosistemas y biosfera. Una población es el conjunto de todos los organismos de una misma especie que habitan en un ecosistema. Una comunidad es el conjunto de todas las poblaciones de diferentes especies que habitan en un ecosistema. Un ecosistema es el conjunto de comunidad y ambiente delimitados en espacio y tiempo. Y la biosfera es el conjunto de todos los ecosistemas del planeta. Estos niveles de organización son el campo de estudio de la ecología, por lo que es común identificar el nivel de organización y referirse a ecología de poblaciones, ecología de comunidades y ecología de ecosistemas. Al hacer investigación ecológica, el ecosistema considerado siempre se delimita en espacio y tiempo. Esto significa que la extensión de un ecosistema es relativa y arbitraria. La delimitación espacial puede ser una muestra de suelo, un tronco caído, un bosque o todo el planeta. Y la delimitación temporal puede ser un día, un año, un siglo o cualquier otra magnitud cronológica. La ecología de poblaciones estudia las propiedades de las poblaciones de una especie particular y considera, básicamente, el tamaño, la distribución geográfica y la estructura de la población. El tamaño de la población es el número de individuos de una misma especie que constituyen a la población en un ecosistema. Por ejemplo, en este caso, la delimitación del ecosistema en espacio y tiempo establecería el área del terreno, su ubicación y la fecha del conteo de caballos. Hay 3 factores que modifican el tamaño de una población a través del tiempo. Estos son nacimientos, muertes y migración. Los nacimientos y la inmigración aumentan el tamaño de la población, mientras que las muertes y la emigración lo reducen. En un ecosistema hay 2 factores opuestos que determinan los índices de natalidad y mortalidad, que son el potencial biótico y la resistencia ambiental. El potencial biótico se refiere al índice de crecimiento máximo de una población bajo condiciones ideales. Su efecto consiste en aumentar la población. La resistencia ambiental se refiere a todos los límites al crecimiento poblacional que existen en el ecosistema, como escasez de alimento, espacio limitado, sequías, enfermedades, depredadores y otros. Su efecto disminuye la población. En un ecosistema, estos 2 factores determinan y regulan el tamaño de la población. Por ejemplo, los coyotes devorarán más ratones cuando la población de estos sea grande, pero preferirán comer ardillas cuando la población de ratones haya disminuido.
y cuando los ratones ya no sean devorados, su población crecerá. En general, al aumentar las poblaciones de presas, aumentan las poblaciones de depredadores y viceversa. La densidad de población es el número de individuos por unidad de área o volumen. Por ejemplo, 12 caballos por hectárea o un pez por litro de agua. La distribución geográfica de la población se relaciona por lo general con los datos de cómo está delimitado el ecosistema en espacio y tiempo. Una población puede estar geográficamente distribuida de diversas maneras, pero comúnmente se describe por su semejanza con uno de estos tres patrones: en grupos, uniforme y aleatoria. La distribución en grupos se observa en especies animales como elefantes, leones, lobos, antílopes, etc., y está asociada con comportamientos familiares y sociales de reproducción, depredación o protección. La distribución uniforme se observa con frecuencia en especies vegetales y puede estar asociada con la forma en que se dispersan las semillas y la disponibilidad de recursos en el ambiente. También pueden estar distribuidos de manera uniforme algunos animales que defienden sus territorios por la escasez de recursos. Y la distribución aleatoria se observa algunas veces en especies vegetales que compiten entre sí por los recursos disponibles en un ecosistema. La estructura de la población se refiere a la distribución por edad, tamaño y otras características de los individuos que la conforman. El ambiente que ocupa una población se denomina hábitat. Por ejemplo, el hábitat del jaguar es el bosque tropical lluvioso. El de la trucha es el agua fría y limpia de ríos, lagos y océanos. La ecología de comunidades estudia al conjunto de poblaciones de diferentes especies que habitan en un ecosistema y considera, básicamente, las diferentes especies que constituyen a la comunidad, el tamaño de cada población y las relaciones entre las diferentes poblaciones. Es común que numerosas especies ocupen un mismo hábitat, pero todas ellas poseen diferentes adaptaciones al ambiente y realizan distintas funciones en el ecosistema. Así, la función de cada especie en el ecosistema está determinada no solo por el hábitat, sino también por las relaciones que las poblaciones tienen entre sí y se denomina su nicho ecológico. Por ejemplo, el venado y el jaguar comparten el mismo hábitat de bosque tropical lluvioso, pero sus nichos ecológicos son diferentes. El venado es herbívoro, mientras que el jaguar es depredador de venados y otras presas grandes. En un ecosistema, las poblaciones de diferentes especies establecen relaciones entre sí, generalmente para satisfacer necesidades de alimentación, protección, transporte o de otro tipo. Las principales relaciones entre poblaciones son depredación, competencia, comensalismo, mutualismo, parasitismo y amensalismo. Depredación es una relación entre dos especies en la que una de ellas persigue, caza y mata a la otra. El individuo cazador se denomina depredador, por ejemplo, león, tigre, oso, coyote y otros, y el individuo cazado, presa, por ejemplo, vaca, antílope, ciervo, cebra, conejo y las crías de cualquier animal. Competencia es la lucha entre los individuos de una población y entre las poblaciones de diferentes especies por un recurso natural que se encuentra en cantidades insuficientes para todos los individuos de una comunidad. Entre las plantas, la competencia se produce principalmente por la luz y el agua, mientras que en animales la competencia puede ser por el agua, el alimento, el sitio en donde se vive, el territorio, la hembra y otros. Al competir dos organismos, uno se beneficia y el otro resulta perjudicado. Comensalismo es una relación entre individuos de diferentes especies en la que uno de ellos se beneficia y el otro no resulta afectado.
La relación entre los pájaros y los árboles es un ejemplo de comensalismo. Los pájaros se benefician de poder construir sus nidos en las ramas y los árboles no resultan afectados. Mutualismo. En esta relación, las dos especies viven juntas y se ayudan mutuamente, por lo que ambas se benefician. Los líquenes son un ejemplo representativo. Un líquen es una asociación simbiótica de un hongo y una alga verde. El hongo asociado protege y alimenta al alga, cuyos productos fotosintéticos son aprovechados también por el hongo. Parasitismo. En esta relación, un individuo vive dentro o fuera de otro, se alimenta de él y le causa daño, pero no necesariamente la muerte. El individuo beneficiado se denomina parásito y el individuo dañado hospedero. Los parásitos que viven fuera del hospedero se conocen como ectoparásitos, como los piojos y las garrapatas, y los que viven dentro del hospedero, endoparásitos, como la triquina y la tenia. Amensalismo es la relación en la que un organismo no experimenta alteración alguna, pero el otro resulta perjudicado. Un ejemplo representativo es el cultivo del moho Penicillium notatum con bacterias. El moho produce penicilina y las bacterias mueren. La ecología de ecosistemas estudia a la comunidad y el ambiente delimitados en espacio y tiempo. Así, un ecosistema está constituido por factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos están conformados por la comunidad, que es el conjunto de todas las poblaciones de diferentes especies del ecosistema. Los factores abióticos son los componentes no vivos del ecosistema. Por ejemplo, la luz, el agua, el aire, el suelo, la temperatura, el pH y los nutrimentos. La comunidad también se denomina biocenosis y el ambiente que ocupa, biotopo.